A ver, seamos sinceros, ¿quién no se ha peleado alguna vez con un programa que no hay por dónde cogerlo? Ya sabes, aplicaciones que se quedan pilladas, webs que son un laberinto. Pero, ¿qué pasa con el software que sí va bien? Ese que de hecho nos hace la vida más fácil. Pues una cosa está clara, no es magia, para nada. Detrás de todo eso hay un proceso, hay una estructura muy clara, hay un plano. Y hoy precisamente vamos a ver cómo se dibuja ese plano. Y para que esto no se quede en el aire, vamos a empezar con un caso real. Imagina esto, una empresa, Software Limited, con un sistema de nóminas que era un auténtico desastre. Tanto que el departamento de contabilidad tenía que echar horas extras solo para corregir los errores que generaba la propia herramienta. Una locura. ¿A qué suena familiar? Pues es que es así. Casi siempre, un proyecto tecnológico nace justo de ahí, de la pura frustración. Entonces, claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se pasa de ese caos, de ese esto no funciona, a un sistema que de verdad soluciona las cosas? ¿Cuál es ese viaje, desde el problema lioso y mal definido, hasta una solución que sea elegante que funcione? Pues bien, ese es justo el viaje que vamos a hacer hoy, paso a paso. Y lo primero es lo primero. Todo gran sistema, y esto es clave, no empieza con una idea genial para una aplicación, no. Empieza con un problema. Un auténtico dolor de cabeza, una ineficiencia, algo que hace perder tiempo y dinero. Ese es el verdadero kilómetro cero de todo esto. Y aquí, en medio de este lío, aparece una figura clave, nuestro protagonista, el analista de sistemas. Y ojo, su trabajo no es picar código. Es algo, diría que mucho más difícil. Es hacer de traductor, de puente. Es la persona que se sienta con la gente de nóminas, entiende su frustración, y luego es capaz de traducir todo ese dolor a un lenguaje que los ingenieros puedan entender y construir. Vale, antes de tirar una sola línea de código, o siquiera de pensar en cómo será la pantalla, el analista se pone el sombrero de detective, totalmente. Su misión es investigar, pero a fondo, para entender no solo qué está pasando, sino, y esto es lo más importante, por qué está pasando. Hay que llegar a la raíz del problema. Y para esa investigación tiene todo un kit de herramientas. A ver, primero analiza si el proyecto tiene sentido desde el punto de vista del negocio, si es rentable. Luego, claro, hace entrevistas, se sienta con la gente para escuchar de primera mano qué les duele, qué necesitan. Y también usa técnicas como las sesiones HUD. Esto, por cierto, es muy interesante. Básicamente, consiste en meter en una misma sala a todos los implicados, los que van a usar el sistema, los jefes, el equipo de IT, y no salen de allí hasta que todos están de acuerdo en qué es lo que se necesita. El objetivo de todo esto es uno, acabar con una lista súper clara de requisitos, el qué tiene que hacer el sistema sin ambigüedades. Vale, ya tenemos toda la información, ya hemos escuchado a todo el mundo. Ahora llega el momento de dejar de hablar y empezar a dibujar. Entramos en la fase de modelado. Es aquí donde todas esas ideas, esas necesidades, empiezan a tomar forma y se convierten en un mapa visual del futuro sistema. El famoso plano. Y aquí hay una distinción que es fundamental. Primero se hace lo que se llama un modelo lógico. Pensemos en ello como el plano de un arquitecto cuando te presenta una casa. Te enseña las habitaciones, dónde va la cocina, cómo fluye el espacio, pero no te dice si las paredes van a ser de ladrillo o de pladur. Simplemente te muestra el qué. Y solo después, una vez que el qué está claro, se pasa al modelo físico. Este ya sí es el plano de obra detallado, el que le dice al constructor qué tecnología usar, qué base de datos, qué todo. Este es el cómo. Y para dibujar ese primer plano, el lógico, una de las herramientas estrella es el diagrama de flujo de datos, o DFD para los amigos. No es más que eso, un mapa supervisual que te enseña el viaje que hace un dato, desde que entra en el sistema, por ejemplo, cuando metes una factura, hasta que sale convertido en algo útil, como un informe de gastos para tu jefe. Y lo más curioso de todo esto es que este mapa, por muy complejo que sea el sistema, se dibuja con solo 4 símbolos. ¡4! A ver, un rectángulo normal para las personas o para otros sistemas que envían o reciben datos, uno con los bordes redondeados para los procesos, o sea, las cosas que hacen algo, que transforman esos datos, luego un rectángulo abierto por un lado que representa dónde se guarda la información, como una base de datos, y por último, flechas, que simplemente te dicen por dónde se mueven los datos. Ya está, con estas 4 cositas puedes dibujar el esqueleto de cualquier sistema. Es genial. Muy bien, ya tenemos el plano sobre la mesa. Y ahora llega una de esas decisiones gordas. ¿Qué hacemos? ¿Lo construimos nosotros desde cero, ladrillo a ladrillo? ¿Compramos algo que ya existe en el mercado y lo usamos tal cual? ¿O compramos algo y lo adaptamos a nuestras necesidades? Aquí es donde se elige la estrategia a seguir. Y en este punto, básicamente, hay 2 grandes corrientes de pensamiento, 2 filosofías. Por un lado está el método tradicional. Esto es como construir una casa, tal cual. Primero los planos, súper detallados, luego los cimientos, luego la estructura, todo paso a paso, en fases muy claras. Es muy predecible.
Y por otro lado están las metodologías ágiles. Esto es más como esculpir una estatua. Empiezas con un bloque de piedra, haces una primera versión, se la enseñas al cliente, te da su opinión, retocas aquí, quitas de allá y vas refinando la obra en ciclos cortos. Es mucho más flexible y se adapta mejor a los cambios. Pero bueno, da igual el camino que se elija, el tradicional o el ágil. Un proyecto de software es un laberinto. Un montón de tareas, fechas de entrega, gente implicada, un auténtico cacao. Entonces, ¿cómo se consigue que esto no descarrile? Pues con una disciplina fundamental, la gestión de proyectos. Y para que se entienda bien lo complicado que es esto, vamos con un pequeño acertijo. Imaginemos una tarea que, según nuestros cálculos, necesita 100 días persona de trabajo. La pregunta del millón es, si necesitamos 100 días de trabajo de una persona, ¿podríamos poner a 100 personas a trabajar juntas y terminarlo todo en un solo día? Pues la respuesta casi siempre es un no rotundo. Y aquí está la clave de todo. Hay una frase mítica en gestión de proyectos que dice: no puedes poner a 9 mujeres a trabajar juntas para tener un bebé en un mes. Hay tareas que sencillamente no se pueden hacer en paralelo. Y eso es la gestión de proyectos. No es repartir horas, es entender qué tarea depende de cuál. El proceso en realidad es bastante metódico. Primero coges el proyecto entero y lo partes en las tareas más pequeñas que puedas imaginar. Después, haces de detective otra vez para ver qué tareas dependen de otras. O sea, no puedo empezar a pintar la pared hasta que el yeso esté seco. Con todo eso, montas el calendario. Para esto se usan herramientas como los diagramas de Gantt, que lo dejan todo muy visual. Y por supuesto, siempre dejas un hueco para los imprevistos, porque, seamos sinceros, siempre los hay. Y por fin llega el gran día. El sistema se lanza, está funcionando. ¡Genial! Pero, ¿hemos terminado? Pues no, ni de lejos. De hecho, ahora empieza la fase más larga de todas. Y para que veamos la importancia de esta fase, fijaos en este dato, que a mí me parece revelador. ¿Sabemos a qué dedica la mayor parte de su tiempo un equipo de tecnología? Pues, sorprendentemente, el 60% de su esfuerzo no es para crear sistemas nuevos, no. Es para mantener funcionando los que ya existen. Y esto nos deja una lección importantísima. Un software no es como una silla que la construyes, la entregas y te olvidas. Es más como una planta. Es una entidad viva. Hay que regarla, necesita que le corrijan errores, que la actualicen, que la mejoren y sobre todo necesita vigilancia constante para que sea segura. Si no, con el tiempo se marchita y se convierte en otro problema, como el que tenía la empresa del principio. Entonces, si lo pensamos bien, ¿cuál es el verdadero secreto para hacer un buen software? No es el código, no es la tecnología punta, es un proceso profundamente humano. Es un viaje que empieza con la empatía para entender de verdad el problema de alguien, sigue con la disciplina para dibujar un buen plano y exige la habilidad para gestionar el cambio constante que supone un proyecto así. Ese, y no otra cosa, es el verdadero plano de la tecnología.